¿Listos? ¿De verdad creen que Venezuela significa pequeña Venecia o lo que es igual Klein Venedig en alemán? Spoiler histórico. No exactamente. Durante siglos nos han contado una historia muy bonita, que unos exploradores europeos llegaron a estas costas, vieron casas indígenas construidas sobre el agua y al recordar la ciudad italiana de Venecia, decidieron llamar al lugar Venezuela, es decir, Pequeña Venecia. Suena bien, es fácil de imaginar y aparece repetido en libros, enciclopedias, documentales y páginas web, hasta en Wikipedia. El problema es que cuando uno empieza a revisar los documentos del siglo XVI, la historia no encaja, porque en las actas, las capitulaciones y las crónicas tempranas simplemente no aparece Pequeña Venecia. Entonces, ¿de dónde viene lo de Pequeña Venecia? La famosa Klein Venedig. Para entenderlo, hay que volver a los primeros mapas, a las crónicas más antiguas y a una historia de la que sabemos poco y que se inicia con el reinado de Carlos I de España. Este rey, que llega a la corona en 1516, era nieto de Isabel la Católica por la vía materna y nieto del emperador Maximiliano I de Habsburgo por vía paterna, lo que le daba derecho al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico de la época. Y fue por él. Para conseguirlo, pidió apoyo económico, entre otros, a la Casa Welser, uno de los clanes financieros más ricos de Europa, lo que le permitió ser reconocido como el emperador Carlos V. Eso fue en 1520 y como tal gobernaría hasta 1558. Desde finales del siglo XV, los Welser, una familia de aristócratas y ricos comerciantes originarios de Augsburgo, habían construido una poderosa empresa transnacional que conectaba ciudades como Brujas, Amberes, Sevillas y Santo Domingo. Comerciaban con plata, joyas, tejidos, pieles, azúcar, especias y esclavos, pero ambicionaban más. Por su parte, Carlos V, para pagar la cuantiosa deuda adquirida con esta casa financiera, firmaría lo que conocemos como Capitulación de Madrid en 1528, mediante la cual les concedía a los Welser una de sus nuevas provincias, Allende la Mar Oceánica. Como decían entonces, la extensión y los límites de aquella nueva provincia no estaban muy claros, pero en la capitulación se señala que comprendía desde el Cabo de la Vela al occidente hasta Maracapana en el oriente y que incluía el Golfo de Venezuela, así como las islas cercanas a la costa. Pero no Margarita, que desde 1525 junto a Cochicubagua era reconocida como provincia. Imagino que para que la oferta del emperador fuera aceptada por los Welser, había que saber vender aquellas tierras desconocidas. Marketing medieval, diríamos hoy. Y fue así como también comenzó a hablarse del dorado. Pero eso es otra historia. Como resultado de esa capitulación a favor de los Welser, entre 1528 y 1546, Venezuela se convirtió en una especie de empresa colonial privada dirigida por banqueros europeos que buscaban el oro del dorado y expandir su red comercial global. Algunos usuarios y seguidores del canal me han preguntado dónde conseguir el texto de la capitulación de 1528. Lo pueden leer completico en la página Biblioteca Virtual Cervantes y es muy interesante lo que se habla ahí. Lo Sabroso del Saber es un programa optimista sobre cómo usar la antropología, la historia y la educación para imaginar y construir un futuro mejor.
Hacemos este programa porque creemos que cuando las personas comprenden mejor su pasado e imaginan un futuro más esperanzador, también ayudan a construirlo. Cada episodio está elaborado con una investigación rigurosa, con mucha sensibilidad cultural y una profunda curiosidad por las historias que nos unen. Puedes sumarte a la comunidad desde solo $2,99 y ser parte de esta aventura de conocimiento compartido. Cada nivel te da acceso a contenido exclusivo, descuentos, audiolibros, materiales inéditos y muchas más sorpresas. En fin, estas membresías, elaboradas con mucho cariño, son para la comunidad de lo sabroso del saber, las personas curiosas, las que disfrutan aprender, compartir y crear un futuro mejor. Son para ti. La capital de aquel territorio era Coro, fundada en 1527 por Juan Martín de Ampíes, quien había sido funcionario real en la Española desde 1511. Desde su llegada a tierra firme, Ampíes había intentado controlar la trata de esclavos y mantener relaciones pacíficas con los pueblos indígenas. Pero todo indica que eso cambió con la capitulación a favor de los Welser. Aquí es importante detenernos y señalar lo siguiente. En la capitulación de Madrid de 1528, el territorio se llama simplemente Venezuela. No aparece Pequeña Venecia ni aparece Klein Venedig. Con el tiempo, sin embargo, en algún momento, esa expresión empezó a consolidarse en la historiografía. Pero, ¿cómo y cuándo ocurrió eso? Para mí, fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en pleno auge expansionista del Imperio Alemán, cuando la historia de los Welser fue revivida en Alemania. Pero aquí es importante también entender el contexto. No se trataba de explicar el origen del nombre de Venezuela, era más bien una forma alemana de referirse a esa colonia asociándola con el nombre del territorio que la capitulación les había concedido. Y es aquí cuando aparece Hermann Albert Schumacher, un historiador alemán que había vivido y trabajado en América y quien luego publicaría una investigación sobre la empresa Welser que le habían encargado. Durante su investigación, Schumacher encontró cartas comerciales y otros textos en los que aparece la expresión Klein Venedig, literalmente Pequeña Venecia, al referirse a esta empresa colonial. Es así como sus publicaciones sobre el tema contribuyeron a validar en la memoria cultural alemana las aspiraciones coloniales del imperio y a difundir ampliamente la idea de Klein Venedig en la historiografía moderna, de lo cual se hicieron eco varios intelectuales historiadores venezolanos, y es entonces cuando aparece Pequeña Venecia como traducción explicativa del topónimo Venezuela, no antes. A partir de ahí, muchos relatos empezaron a conectar directamente esa expresión con el origen mismo del nombre Venezuela, aunque señalaran otros textos históricos como fuente. Hasta el presente hay historiadores venezolanos que sostienen lo de Pequeña Venecia citando a Pedro Mártir de Anglería, pero la verdad es que este autor en ningún momento escribe la expresión latina equivalente a Pequeña Venecia. Pedro Mártir, un culto italiano que ocupó importantes cargos en las cortes de los reyes católicos, entre ellos cronista real y miembro del Consejo de Indias, escribió una extensa obra sobre los primeros años de la conquista, a la que llamó Décadas del Nuevo Mundo. La equivalencia Pequeña Venecia es una traducción interpretativa posterior, no una frase textual de Mártir, como señalan algunos historiadores. Y eso puede verificarse en la edición de su libro de 1530. Tampoco lo hace Juan de Castellanos, cronista y poeta
quien en su conocida obra Elegías de varones ilustres, publicada en 1589, dice en uno de sus versos: Y Venezuela de Venecia viene, que tal nombre le dio por excelencia el alemán, diciendo le conviene. Castellanos, quien llegó a Venezuela a final del periodo Welser, conoció a algunos de sus protagonistas y de allí la importancia de su testimonio al narrar la historia de esa época, diciendo que fue un alemán el que por conveniente o conveniencia dijo que Venezuela viene de Venecia. Es decir, Pequeña Venecia no es un nombre histórico original documentado en el siglo XVI. Esa es una interpretación posterior cargada de ese romanticismo que rodea a esa increíble ciudad italiana. Pequeña Venecia surgió más bien como una especie de eslogan publicitario ligado al mito del Dorado que buscaba atraer a exploradores y buscadores de fortuna europeos como fuerza de trabajo para las empresas alemanas de conquista y comercio. Así también lo afirma el doctor Ramón Hernández Viloria, quien escribió ese esclarecedor artículo sobre el origen indígena del nombre de Venezuela que inspiró mi video sobre el mismo tema. En definitiva, lo de Pequeña Venecia es más bien una figura retórica que cualquiera está en libertad de usar, pero es importante tener claro que en ningún caso constituye una traducción de Venezuela, porque cada vez que repetimos que Venezuela significa Pequeña Venecia, no solo simplificamos la historia, también dejamos fuera otras posibles interpretaciones, otras voces y otras memorias. Y eso abre una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿qué otras historias y significados han quedado ocultos detrás de ese nombre? Y si quieres conocer más sobre el tema, te invito a ver este video en el que hablamos sobre el nombre de Caracas y la importancia de releer las crónicas desde otra perspectiva.